A ver, cuando hablemos de tomar decisiones sobre el territorio, sobre dónde poner algo o qué zona proteger, la cosa se complica, y mucho. No es nada sencillo. Hay que balancear un montón de factores que a menudo chocan entre sí. Estamos hablando de decisiones con consecuencias que duran años, décadas. Pensemos en esto un momento. ¿Cuál es el mejor lugar para un hospital? ¿O para un parque eólico? ¿O dónde trazamos los límites de una nueva reserva natural? Si nos dejamos llevar solo por la intuición, nos quedamos cortos. Hay demasiadas variables, demasiados intereses en juego como para resolverlo con un enfoque que no sea, pues, estructurado. Y es justo aquí donde entra la evaluación multicriterio con sistemas de información geográfica, o EMC con SIG. Ojo, no es una varita mágica. Es más bien un marco de trabajo, una metodología muy rigurosa, que nos ayuda a poner orden en ese caos, combinando el poder de los datos geográficos con una forma estructurada de analizar decisiones. Bien, en nuestro análisis de hoy vamos a explorar primero ese dilema inicial. Luego veremos las ventajas de este enfoque, que son bastantes. Pero también, y esto es muy importante, vamos a ver los riesgos que existen. Y cerraremos con una reflexión sobre los dos roles clave en todo esto, el del analista y el del que toma la decisión final. Venga, empecemos con lo bueno, con sus fortalezas. Y es que la MC con SIG de verdad representa un salto cualitativo frente a esos procesos de decisión, pues más opacos, más de confía en mí que a veces carecen de un sustento que se pueda defender. Y su primera gran ventaja es que nos permite ver más allá del dinero. ¿A qué me refiero? Aquí esta metodología nos deja meter en la misma licuadora valores que no se miden en pesos y centavos, como la belleza de un paisaje o la importancia de un ecosistema, junto con datos duros como los costos de construcción. Como bien señala Ginelli, esto es fundamental para temas de sostenibilidad, donde es un error querer ponerle un precio a todo. El segundo beneficio clave tiene que ver con la claridad, con entender de qué estamos hablando realmente. O sea, el mismo proceso te obliga sí o sí a sentarte y definir con todas sus letras qué criterios nos importan y qué alternativas reales tenemos sobre la mesa. Autores como Gómez y Barredo lo llaman una especie de arqueología del problema, porque al escarbar y estructurar, de repente, ¡pum!, salen a la luz conflictos y hasta opciones que nadie había visto. Ahora, vamos al tercer punto, uno que siempre genera debate, la subjetividad. Y esta frase lo resume todo. Nadie pretende aquí eliminar la subjetividad. Eso es imposible. Lo que hace este marco es ponerla sobre la mesa. Exige que los juicios de valor, las preferencias, se traduzcan en ponderaciones y reglas claras. Y así la discusión cambia. Ya no es me gusta más esta opción porque sí, sino discutamos qué tan importante es este criterio frente a este otro. Es un cambio brutal. La cuarta ventaja es que el método en sí es una herramienta de aprendizaje potentísima. Como señalan Ferretti y Montiveller, el simple hecho de construir el modelo, de jugar con las variables, obliga a todos los involucrados a preguntarse, oye, ¿y por qué damos esto por hecho? Ayuda a entender las compensaciones, los famosos trade-offs. O sea, para ganar en un aspecto, ¿cuánto estamos perdiendo en otro? Esto lleva a decisiones infinitamente más pensadas. Y la última ventaja de esta sección tiene que ver con el trabajo en equipo, con los procesos grupales. Al darnos un lenguaje común y una estructura clara, la MC con SIG se vuelve una plataforma increíble para la participación. Permite que las opiniones de diferentes actores, a veces con visiones totalmente opuestas, se integren de una forma ordenada, que se pueda seguir y, por lo tanto, que sea mucho más legítima para todos. Pero bueno, como decíamos, no todo es perfecto. Sería un error pensar que esta herramienta no tiene sus riesgos, y es fundamental abordarlos con la misma seriedad, porque para aplicarla bien se necesita muchísima honestidad intelectual. Miren, esta tabla lo explica de maravilla. Es un arma de doble filo. La misma transparencia que es una virtud se puede convertir en un riesgo si expone estrategias políticas antes de tiempo. Y esa apariencia de objetividad científica, bueno, puede usarse como una cortina de humo para justificar una decisión que ya estaba tomada desde el principio. Y además, no hay que subestimar su complejidad técnica. O sea, esto no es de picarle aquí y ya. Desde conseguir datos espaciales que sean consistentes, hasta elegir el método correcto para combinar todo, que si AHP, que si TOPSIS, y sobre todo interpretar bien los resultados, la curva de aprendizaje es bastante pronunciada. Se necesita pericia. Entonces, para que quede bien claro, los peligros son muy reales. Está el riesgo del decisionismo, que es básicamente hacer trampa. Usar el modelo para que te dé la razón. Luego, el éxito del análisis depende de una forma crítica de la habilidad del analista.
Y finalmente, si no se hace un buen análisis de sensibilidad, el modelo puede dar una falsa y muy peligrosa sensación de certeza. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos aprovechar el enorme potencial de esta herramienta sin caer en sus trampas? La clave, me parece, está en entender la relación entre el conocimiento técnico y la experiencia práctica. Y para explicarlo, hay una anécdota buenísima. La de un profesor muy famoso que viajaba por todos lados dando siempre la misma conferencia. Su chofer, que ya la había escuchado decenas de veces, un día le dijo: «Profesor, con todo respeto, yo creo que esa conferencia ya hasta la podría dar yo». Total, que el profesor acepta el reto e intercambian roles. El chofer se sube al estrado y, efectivamente, da la conferencia de memoria, perfecta. Pero al terminar, en la ronda de preguntas, un científico del público le lanza una pregunta súper técnica, muy rebuscada e inesperada. El chofer, lejos de asustarse, sonríe y contesta: «Mire, su pregunta es tan, pero tan elemental que hasta mi chofer que está sentado allá atrás la podría responder». Y esta genialidad nos muestra la diferencia abismal que hay entre saber repetir un proceso y entenderlo a fondo. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro tema? Pues todo. En un proceso de MC, el analista es el profesor, es quien tiene el conocimiento profundo de la técnica, de sus límites, de sus supuestos. Pero el que toma la decisión final es como el chofer experto, es quien conoce el problema en la vida real, en toda su complejidad práctica. Ninguno puede funcionar sin el otro. Su colaboración es absolutamente indispensable. Y esto nos lleva a la reflexión final. El verdadero poder de la evaluación multicriterio con SIG no es escupir la respuesta correcta como si fuera una calculadora. No, su mayor virtud, su verdadero valor, es ser una herramienta para pensar mejor. Es un proceso que ilumina el camino, que nos muestra las complejidades, los conflictos, las renuncias, para que al final podamos tomar de forma transparente y bien fundamentada la mejor decisión posible.